Rafa, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está la eh, cosa? episodio 5 de La Conversa. ¿Con quién vamos a Episodio hablar hoy? 5. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A quién tenemos aquí, ahí abajo? A quienes están viendo el video. Tenemos a Arnaldo Espinosa, un periodista sumamente capaz en muchas cosas y que lo tenemos ahí escribiéndonos materiales sobre telecom en Venezuela, sobre telecomunicaciones. Ok, y hoy vamos a hablar del renacimiento de Internet en Venezuela que empieza por Maracaibo. Arnaldo, mira, una pregunta para arrancar. ¿Tú te acuerdas de cuándo y cómo fue la primera vez que usaste Internet en Venezuela? O la primera vez que usaste Internet, pues. Sí, sí me acuerdo, Raúl. Yo era parte de la primera delegación que tenía la Universidad Simón Bolívar para el modelo de Naciones Unidas de Harvard y Wow. parte de nuestras O sea, investigaciones. eres un monero originario. Soy el munero originario, sí. Y parte de nuestras investigaciones, eh, pues teníamos que buscar resoluciones reales de Naciones Unidas. El website de Naciones Unidas para el año 96 era una cosa toda en texto, bien compleja, bien complicada, y nosotros teníamos permiso para solicitar el Internet de la biblioteca de la Universidad Simón Bolívar, que quedaba en un cubículo en el piso 3 de la biblioteca, 1 hora al día. Pero ya va, Entonces, tú claro, estudiaste en la Simón. yo estudié originalmente en la Simón entre el año 93 y el año 2002. Estudié Ok. ingeniería. Luego estudié periodismo. O sea, tú eres Eh, ingeniero y periodista. yo no me gradué de ingeniero. Ok. Gracias a Chávez, gracias al en el Mm, votaron a mi tutor de INTEDER, un argentino, y él se volvió para su casa. Él dijo que él no iba a aguantar esa humillación, se volvió para su Wow. casa, nunca hice mi tesis y bueno, después como que lo dejé así. Eh, y empecé a explorar el periodismo. Eh, pero bueno, el caso Sí. es que era un internet súper lento, era buenísimo para bajar resoluciones y, chamo, yo me acuerdo del sitio de la ONU, que era el logo de la ONU y un buscador, me acuerdo de Altavista, usábamos Netscape en esa época. sí. Y me acuerdo yo visitaba mucho y aún lo visito, el sitio de ESPN y ese ESPN, el original, tenía una sección de chats que era comiquísima, comiquísima, comiquísima. Y ese Sí. es mi primer recuerdo, ¿no? En un cubículo echado solo, buscando resoluciones sobre mines, land mining, eh, para preparar la delegación originaria Sí. del Hachemún de la Simón. Increíble. Yo creo que hay mucha gente que no sabe cómo era eso en esa época, pero la idea de conectarse a Internet era una acción que se hacía cada vez que te ibas a meter, pues. Lo hacías Sí, con el modem, el prrrr y toda la cuestión. Y sí. yo la primera vez, o sea, las primeras veces que yo usé Internet, que eso fue que sí, no sé, creo que algún primo mío lo tenía. Además, eso que si ocupabas una línea de teléfono era como una cuestión. Pero yo me acuerdo que yo tendría como, sería un pelín menor que tú, tendría como 15 16 años, 95 96 por ahí. Y me acuerdo que lo primero que nosotros pensábamos, o sea, con internet enfrente era, ok, ¿cómo me puede ayudar esto a no hacer trabajos del colegio o a ayudarme a hacer la tarea más fácil? Y la segunda pregunta era, ok, aquí se puede conseguir porno.
porno gratis. Bueno, como adolescentes, esas eran las únicas dos cosas. Chamo, que Pero eso era depravación. internet, resolver la tarea, que en esa época tampoco es que era, o sea, no había muchas alternativas, o sea, no es que había Wikipedia ni nada como eso, pues. Y lo segundo era eso, era ver si se podía conseguir porno gratis. O sea, No, mi, pero mi primera experiencia nada fue en la elegante. universidad. Fue en una clase con el profesor Pellegrino en la UCAP y él nos hizo navegar por primera vez. Nos puso una misión, o sea, algo que teníamos que buscar en internet y recuerdo que yo fue el primero que la encontré, pero no sé cuánto tiempo tardó en descargar algo, en abrirse un site, ¿no? 20 minutos, pero sí, era un salón de clases de la Universidad Católica Andrés Bello en 1995. Fue la primera vez que yo usé internet. Pero era, o sea, pero la clase era para interactuar con internet. O sea, era, busquen algo aquí o lo usaron como herramienta para el Era una trabajo. clase como de nuevas técnicas de comunicación, no recuerdo la materia, pero sí fue Francesco el que nos hizo hacer eso por primera vez. Ok. Bueno, y la cosa definitivamente ha cambiado, porque ahora no es que uno se conecte a internet, sino que está todo el tiempo. O sea, y lo tienes por todas partes. Sí. Eh, eh, Arnaldo, o sea, nosotros obviamente aquí vamos a entrar a hablar de tu nota, que es lo que, o sea, lo más jugoso. Pero también creo que sería interesante como entender un poco, a ver, si nos puedes decir, o sea, ¿dónde estaba parado Venezuela antes de todo este rollo en términos de tecnología y de Internet como frente a la región? O sea, yo siempre lo tuve como súper adelantado. O sea, tú hablas con gente en otros países o sea, cuando nosotros ya más o menos teníamos una compañía que estaba, que nos estaba dando el servicio, ellos ni siquiera, o sea, estaban lejos de eso. O sea, yo creo que estamos un poco Sí, a la vanguardia, ¿no? estuvimos O- mucho tiempo a la vanguardia, Raúl, sobre todo entre los años 2004 y 2012. O sea, nosotros fuimos el primer país en tener 3G en América Latina, que no se llamaba Brasil. Nosotros teníamos un despliegue de fibra óptica en el año 2005 que tenían solo Argentina, Chile y Brasil. Eh, y nosotros fuimos por muchos años el segundo país del mundo con más BlackBerry per cápita. Y el BlackBerry necesitaba conexión a Internet. Nosotros Raúl era siempre uno. hemos, bueno, Hasta hace muy poco, Arnaldo, para que lo sepas. O sea, hasta hace año y medio yo era usuario de BlackBerry. bueno, aquí hay un mercado paralelo de BlackBerry, eso lo podemos hablar después, que es bien interesante, se está moviendo bien porque no hay manera de reponer teléfono, porque no hay plata. Entonces, Claro. te compras un BlackBerry, un Torch, por ejemplo, que son de los últimos populares y cuesta $50. Este, y están regresando, sí, las funcionalidades, obviamente, que de BlackBerry de los 2000 el PIN y todo eso, pero bueno, ahí están todavía más Sí. duros que el hoyo. Nosotros siempre fuimos vanguardia y luego vino la crisis, Ujú. ¿no? A partir del año 2014 y especialmente a partir del año 2016 con las regulaciones de precios de los servicios de telecom, eh, las compañías comenzaron a no poder invertir. Entonces, sí, nosotros fuimos de los primeros que teníamos internet de 10 megas, el famoso internet de 10 megas de Inter. Eh, y las redes se fueron deteriorando porque no había mantenimiento, no hay manera de hacerle mantenimiento si tienes el precio cogido por la cola, porque no te da la plata. Y se fue deteriorando y deteriorando y a eso le agregas que hubo una época de robo de cables de cobre en todo el país por el valor del cobre. Eh, entonces las redes HFC, que son las redes básicas de banda ancha, que son coaxiales, se deterioraron muchísimo y aún lo ves, ¿no? Gente que dice, no, pues que yo tengo 2 meses, 7 años sin internet, ABA no llega, ABA además de CanTV, que es el mayor proveedor del país, 2 de cada 3 conexiones son de ABA. Eh, y, y bueno, realmente llegamos a un momento
Yo diría que a finales del año 2018, yo no estaba en el país, pero puedo hacer la recolección, donde el Internet era muy malo. Y en el 2019 teníamos el segundo peor Internet del mundo en banda ancha fija y uno de los 10 peores Internets del mundo en banda ancha móvil. O sea que hasta 2012 fuimos un país puntero en América Latina, con excepción de Brasil. Uh-huh. Y en muy poco tiempo, con la conjunción de crisis económica y de regulación para responder a la crisis económica, pasamos a ser el país con peor conectividad de la región en 2019. O sea, en solo Es 5 correcto. años. En nada, en 5 años realmente es que son infraestructuras que requieren muchísimo cuidado, Mantenimiento. Rafael, y muchísimo mantenimiento. Y si no lo tienes y no haces inversiones constantes, tú lo ves. El mejor ejemplo es Movilnet. Movilnet, 16 millones de clientes en 2003. Tú llegabas a todos lados, había señal de Movilnet en seco. En el delta del Orinoco había señal de Movilnet. Movilnet ahora tiene 1.100.000 clientes más o menos, o sea, nada, 15 millones menos en solo 7 años, Wow. y no se conecta en ningún sitio. No se, porque es que nunca le metiste plata, y como no le metes plata, eso pasa con la banda ancha móvil, y sigue pasando. Seguimos teniendo una muy mala banda ancha móvil, y si no le metes plata a la banda ancha fija, simplemente te desconecta. Y eso era lo que pasaba en el país y aún pasa en algunas regiones en 2021. Eh, pero hasta 2019 fue una situación generalizada. En esos 5 años, entre 2014 y 2019, fue una situación generalizada de deterioro constante de las conexiones a Internet en el país. Uh-huh. Ok. Ok. Entonces, este es el contexto en el cual ocurre esta historia insólita que tú contaste en la nota. Sí. En la combinación de falta de conectividad por deterioro de todas las redes privadas y públicas, y por los problemas que genera la crisis eléctrica, que te desconecta aún más porque no tienes pila o porque no tienes wifi prendido o porque la internet tarda en llegar luego de un apagón o la señal tarda en llegar luego de un apagón. Tenemos este contexto de una escasísima conectividad y una muy baja calidad cuando existe la conectividad. Entonces, ¿cómo Sí. encuentras tú esta historia en Maracaibo? Que Oye, además Maracaibo tiene ese elemento adicional de que es una de las ciudades, bueno, el Zulia es uno de los estados más afectados por el apagón de 2019 y las secuelas, ¿no? Que nunca se terminó de ir. Sí. no se ha terminado de ir. Entonces, fíjense algo, yo comienzo a ver en agosto del año pasado, yo comienzo a ver en los informes mensuales que hace la compañía Ookla, que tiene un servicio que se llama Speed Test, un servicio que mide la velocidad de conexión a Internet. Yo comienzo a ver un constante, no muy largo, conexión de Venezuela. Y yo digo, bueno, chicos, esto no puede ser el Internet inalámbrico, esto no puede ser el Internet satelital porque es muy caro, es muy, muy caro. Eh, el Internet satelital apenas tiene un año en Venezuela y nada, o sea, meterse en una antena de Internet satelital son 800, 1000, $1,200 y pagar 60, 80, $100 de mensualidad por 10 megas. Aquí tiene que estar pasando algo más. Y comienzo a averiguar y doy con Airtec. Airtec, una compañía zuliana, que estaba ofreciendo paquetes de fibra óptica realmente en las villas del norte de Maracaibo, que es una zona, digamos, de gente de buenos recursos económicos, pero comienza a ofrecer paquetes de 60, de 120 y de 200 megas. Y yo digo, bueno, aquí hay algo, ¿no? Vamos a ver qué más hay en Maracaibo. Y hablo con Alberto Marín. Alberto Marín es
Yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con la fuente de tecnología en Venezuela, pero Alberto Marín es el equivalente zuliano a Frank Monroy. Este, ¿Sabes? Está en todos lados y sabe de todo y conoce, además, a todos los proveedores de Internet en el Zulia. Y Alberto Marín me dice, sí, chamo, aquí está pasando algo. Aquí están tendiendo muchísima fibra hacia el norte y hacia el este de la ciudad. eh, y hay algo bueno. Y comienzo a buscar testimonios, ¿no? Y hablo con Ana Milagros Parra, que es zuliana, aunque vive en Caracas, y me dice, sí, mis amigos tienen Airtec. Si quieres, llámalos para que veas cómo está el servicio. Y lo que me encuentro es una ciudad que en su mitad pudiente está hiperconectada y unas compañías que están comenzando a desplegar hacia el resto de la ciudad, hacia el oeste y hacia el sur, y que esto fue lo que más me llamó la atención, que están comenzando una guerra de precios Wow. y comienzan a bajar los precios. Entonces, si tú ofreces 60 por $30, yo ofrezco 85. Ah, tú ofreces 85, bueno, yo ofrezco 300 por 35. Y allí es donde yo decido escribir, porque evidentemente es una cosa que es un fenómeno que hay que explicar y las velocidades de conexión de Venezuela siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo. Y en diciembre llegan por primera vez en promedio a 2 dígitos. Y salimos Wow. del top 20, del bottom 20, de la parte de abajo. Y bueno, Es el evidentemente mercado. no está pasando. Ok, pero esos indicadores nacionales están empujados por lo que está pasando en Maracaibo, o eso también está pasando en otros lugares como Lecherías o Caracas. Está comenzando a pasar en otros lugares, pero el empuje inicial lo da Maracaibo. Y como Maracaibo tiene la infraestructura montada desde el inicio de la pandemia, es evidentemente el factor preponderante. Ya estamos viendo fibra en el norte de Caracas, ya estamos viendo fibra en algunos lados en Maturín, lo vamos a ver pronto en Margarita, eh, pero En Margarita. evidentemente en Margarita, sí señor, pero evidentemente es Maracaibo. Y Maracaibo además es la tormenta perfecta, sin coaxial, porque todos se los robaron entre los apagones de 2017, 2018 y el megapagón de 2019, el racionamiento eléctrico y el gran problema de la crisis de servicio. Entonces, de ahí solo quedó el esqueleto, no hay nada. Se robaron más de 200 kilómetros de cable coaxial Wow. por el cobre. Claro. Tienes un gentilicio, el maracucho, que está hiperconectado, siempre lo ha estado. Maracaibo es la ciudad que consume más datos per cápita por individuo de toda Venezuela. O sea, el maracucho está realmente conectado. Y además tienes una ciudad como Maracaibo que es plana, que su accidente geográfico más importante es el lago y del otro lado no hay otra Maracaibo. ¿Sabes? Del otro lado del puente no está Maracaibo. Maracaibo es, digamos, en la costa oeste del lago y es plana. Entonces es perfecto para hacer un despliegue de fibra óptica, no por tanquillas, no subterráneo, que es caro y te encarece el servicio al consumidor final, sino por los postes de luz. Entonces tú despliegas esa fibra por los postes de luz como un cableado auxiliar. No tienes grandes subidas, grandes bajadas, no tienes montañas como en Caracas. Sí, Entonces es más rápido hacer el despliegue, es más rápido llegar. sí. Mira, Y tienes la Sí, lo plata, cual el Maracucho. significa que en Por la Mar y en Barcelona y en Puerto La Cruz también lo puedes hacer, aunque no sería tan fácil en Papatar, ni en Caracas, ni en el norte de Valencia, No, y porque tiene una Barquisimeto topografía también es que perfecto. te lo va a dificultar, sí. Caracas es bien Barquisimeto también es complicado. perfecto. Sí, Caracas claro. Caracas es un tema porque además hay sitios donde solo vas a poder pasar
por las tanquillas de CanTV. Claro. Entonces le tienes que pagar como desarrollador, como empresa de servicio, le tienes que pagar a CanTV el uso de la tanquilla de fibra óptica y los nodos de fibra óptica. Y es caro. Y es Pero, caro, es un servicio caro. claro, Y subir a los naranjos, por ejemplo, con fibra, eso va a ser un reto. Yo también creo que además el reto es tirar fibra en los barrios populares, porque en los barrios populares, de alguna manera, abaratarías mucho el costo de entrada al Internet y la topografía realmente no ayuda. No ayuda en San Agustín, no va a ayudar en Katia y Sí, no va a ayudar, ciertamente no va a ayudar en Petare. Entonces claro. claro. yo lo veo más complejo fue un gran accidente exitoso lo que pasó en Maracaibo. Hubo una gran demanda por Internet y ahí entra el tema de los WISP, ¿no? De los Internet satelitales, como les dicen Claro. aquí en Venezuela. Eh, Nuestra primera solución al tema de no tenemos Internet porque ABA no sirve para nada fue proveedores satelitales, proveedores por radiofrecuencia, es realmente el término correcto, ¿no? Ujú. Entonces yo instalaba una antena en la terraza, en la parte de arriba del edificio, hablaba con 5 o 6 vecinos eh, para tratar un poco el costo y nos traían la señal, ¿no? Pero la señal era 10 megas simétricos por 50 60 dólares. Entonces, era una solución al tema de conectividad que era muy cara, muy cara. Y que dependía de factores como la visual. Si yo no tengo visual a la repetidora, por ejemplo, es imposible conectarme. Eso aún sucede en partes de Caracas. El oeste de Caracas, por ejemplo, está aún en 2021 sin proveedores de internet de radiofrecuencia. Eh, y en Maracaibo, bueno, eso se hizo muy popular por Claro. estas mismas compañías que comenzaron luego a decir, bueno, ya va, si nosotros tenemos un mercado aquí, tenemos 50, 60 mil clientes metidos en Internet inalámbrico, oye, yo creo que la fibra es un mejor Es negocio. una Y solución. así, y así comienza el Claro. estudio a finales de 2019. Comienza el estudio para meter fibra en Maracaibo. Y bueno, la pandemia explota las La redes. necesidad. Claro. Y fíjate Ahora, lo que son los maracuchos, porque este dato no se me puede quedar. Ujú. La gente de ERTEC me dijo, y está reflejado en el texto, mira, nosotros nos dimos cuenta que la fibra era una necesidad real cuando en un mes nuestros clientes, que es una base pequeña, unos 20.000 clientes, consumieron 163 teras solo en Netflix. Y la red se nos colapsaba porque es demasiado Netflix para 20.000 hogares. Entonces dijimos, no, que es necesario un mejor Internet eh, para nuestros clientes en Maracaibo, porque no vamos a aguantar la pela. O sea, No, si en el no primer hay mes de pandemia, demasiado Netflix en Maracaibo. O sea, es no, si en el ilimitado. primer mes de pandemia hicimos esto, ¿qué puede pasar después? Claro. ¿Cuánto nos viene? Mejor, Wow. miren, mejor vamos a acelerar esos programas de fibra. Así pasó. Ujú. Pero qué sí, interesante. eso también es tener a los chamos en la casa. ¿Ah? No, y qué interesante todo eso del accidente, ¿no? Porque se juntan cosas y que incluso la pandemia fue una de las cosas que ayuda como a impulsarlo. Obviamente, yo creo que la esperanza para el resto del país es que existe un mercado eh, y incluso, bueno, yo me imagino que, o sea, no solo un mercado donde otros verán y dirán, bueno, si ellos lo pudieron hacer, nosotros lo podemos hacer, sino ellos mismos ya tienen una base sobre la cual construir y expandir a otros sitios. Eh, pero antes de hacer la pregunta de cuándo llega para tu cupita, eh, hay una cosa que me da curiosidad, ¿no? O sea, nosotros desde finales de 2019 hemos identificado, o sea, identificamos, eso lo escribimos en la página y bueno, ya en 2020 es como más obvio, pero toda esta como especie
desregulación por parte del gobierno o simplemente a finales de 2019 como que el gobierno desapareció. O sea, dejaron de vigilar, dejaron de fastidiar y dejaron que la gente hiciera. De dejar pasar y dejar hacer para Dejaron seguir con la pasar sintonía y de dejaron Adam hacer. Smith que Entonces, menciona Rand. eso de alguna manera en 2020, bueno, más o menos se mantuvo incluso por la pandemia, quizás si no hubiera, si el COVID, o sea, ellos regularon algunas cosas, pero en términos de negocio dejaron que la gente hiciera y tampoco fiscalizaron mucho ni nada de eso. Mi pregunta es, en un tema tan regulado como las comunicaciones, ¿cómo está funcionando eso? O sea, ¿qué tipo de comunicación tienen estas compañías? ¿Qué tipo porque tú estás hablando lo de, bueno, si van a usar la taquilla de CanTV, tienen que lidiar con CanTV, pero ¿no les ha tocado Exacto. ya tener que lidiar con el gobierno para todo esto o simplemente el gobierno nos está dejando hacer? Porque a mí lo que me angustia un poco es que bueno, y como pasa con todo, y hay dinero, vamos a caerle. Claro. O ya hay una conversación que está rodando, porque es fundamental que o sea, para que esto sea sostenible es fundamental que el gobierno, el régimen, o como queramos decirle, esté a bordo, pues. Claro. Sí, Y además pasa por una de las instituciones más punitivas en Venezuela, que es Conatel. sí, Pasa sí, en un claro. sector que abrió, cuya apertura hace 20 años lideraba nadie menos que Diosdado Cabello. O sea, esto es un sector inmensamente estratégico para el régimen. Entonces, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo están Fíjate, dejando que esto pase? Conatel vio pasar a Jesse Chacón y a Diosdado Cabello, y ahora su presidente, Jorge Eliezer Márquez, que además es el secretario del despacho de la presidencia, ¿no? Entonces, evidentemente, el control del Ejecutivo sobre las telecom es importante. Sin embargo, hay dos cosas, ¿no? Primero, que ya estas eran compañías que ya estaban registradas, en el caso de Ertec y Fuldata, que son las compañías que yo menciono en el trabajo. Son compañías que ya están registradas como compañías de servicios de telecomunicaciones en Conatel. Entonces, eh, hacer un despliegue en fibra o en WIS o en lo que sea, no es un problema porque ya tienen la permisología. Eh, Muchos amigos zulianos me han comentado, yo no pude hacer una verificación independiente y por lo tanto decidí omitirlo del texto, que el Internet por fibra en Maracaibo es el equivalente zuliano a los bodegones en Caracas. O sea, que nadie sabe de dónde salió la plata, que son unos chamos eh, que en un día no estaban y ahora son los dueños. Eh, pero, de nuevo, es muy difícil hacer una verificación independiente del tema y además son compañías que tienen muchos años en Maracaibo. O sea, Fulana no tiene año y medio de fundada. Y Ertec, como Ertec tiene 20 años y con sus socios, con Multivisión. Multivisión estaba en Zulia cuando Omnivisión estaba en Caracas y era la competencia. ¿Ustedes se acuerdan de Omnivisión? Bueno, Claro. Sí. bueno, Multivisión era el Omnivisión Zulia. Entonces son compañías que tienen muchísimos años, que de repente hubo un cambio de mano. Es un follow-up Claro, que sería interesante, pero que es difícil de verificar claro. porque no pasa por el RNC, por ejemplo, por el Sí, Registro Nacional pero, Corporativo. pero mi punto no es, eso es como más un tema tipo Armando Info y eso que no es, Sí. o sea, De ya es otra cosa. Sí, de ponerse a registrar registros mi pregunta, mercantiles. mi pregunta es un poquito más zanahoria, en el sentido o sea, yo me imagino que todo esto está pasando por Conatel y hay una relación. Sí, O sea, que no es que, como no me están vigilando, yo lo estoy haciendo. Y es el mercado, porque en el fondo, bueno, es eso. no, pero O sea, si algo ha pagas mejorado impuestos. las condiciones de los venezolanos es el mercado, Sí, no más nadie, ni la oposición no, ni el gobierno. No. tú pagas impuestos y esas empresas te pagan el tributo de Telecom a Conatel. Y mientras más gente tenga, más impuestos generas. Y si pagas en dólares, probablemente en un par de años ya vayas a tributar finalmente en dólares en Conatel. Eh,
y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Raúl, yo creo que el caso es un caso de yo necesito dinero para mis arcas, CAN TV necesita dinero para sus arcas. Y de alguna manera esto es una forma de sacar ese efectivo, de sacar esa plata, ¿no? Eh, el uso de tranquillas, el uso de anillos de fibra óptica, el costo de transporte de data, eh, son Claro, gastos que tú le pagas a CanTV. Fíjate que el caso del transporte de datos es uno de los casos más interesantes. Los datos que llegan a Maracaibo, a estas compañías de fibra, llegan a La Guaira. A La Guaira. Y de allí pasan por la fibra de CanTV, la fibra de Digitel y la fibra de Inter antes de llegar a Maracaibo. Y ellos me dicen que es así, aún así, con ese costo de transporte de datos, Maracaibo puede ser más barato que Caracas a la hora de poner precio al servicio. claro, Porque las por todo lo que dificultades, explicaste. todas las dificultades técnicas que tiene Caracas son, mira, el centro de Caracas, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, quizás no tú, Raúl, pero yo creo que Rafa sí. La línea 2 del metro, en el centro, en las estaciones del Silencio y Capuchino, se tuvo que hacer un pedazo a pico y pala, por lo difícil que es el terreno, por las cosas históricas que habían allí, encontraron baúles, cofres, gente muerta, esqueletos Claro, de silencio, esa es la Caracas antigua, y había cementerios en esa zona, sí. y meter cable allí eh, es meter cable por una tranquilla, por la tranquilla más cara de Venezuela. Meter fibra allí es eh, meterse en pagarle unos reales a CanTV. Entonces, Maracaibo, de nuevo, ¿no? Es un laboratorio perfecto, Claro. incluso para... Y en particular el norte de Maracaibo, no el Maracaibo histórico, sino un No, suburbio reciente, con un suelo mucho más accesible, Claro. mucho menos complicado en términos de propiedad de la tierra, expropiaciones, zonas grises de quién es este terreno, etcétera, que el centro de Caracas. sí, sí. Y bueno, lo que les hablaba, ¿no? Conatel todavía, digamos, de alguna manera no se ha forzado en regular porque creo que es necesario, incluso para el propio gobierno de Nicolás Maduro, fortalecer las velocidades de conexión a Internet. Y yo creo que el moto ha sido, si puedo yo no pagarlo, pues voy a dejar que alguien Que más lo lo haga. pague, ¿no? Bueno, Sí, sí. y eso ha pasado en la importación Y de cobrar alimentos. tributos, Y eso, de Sí. eso, pues. Y sobornos, etcétera. Mira, Arnaldo, tú ahorita estabas comentándonos fuera del aire, o como se diga aquí en el mundo de los podcasts, que, bueno, son dos cosas, ¿no? O sea, estás diciendo que has recibido muchas llamadas y has dado varias entrevistas en radios regionales, en medios regionales. Porque obviamente la gente, muchos que han leído la nota han dicho, ok, ¿cuándo llega esto para acá? De hecho, también lo vemos en Twitter, la interacción que ha tenido, porque este artículo lo publicamos primero en inglés en Caracas Chronicles para molestar a la gente, pero se leyó súper bien y desde ese momento hemos estado recibiendo una cantidad de mensajes de la gente preguntando, ajá, bueno, ¿cuándo viene para mi pueblo? ¿Cuándo viene para mi ciudad? ¿Cómo ves tú la expansión de esto? O sea, ¿ves una expansión posible y qué sabes ¿Y tú de lo que dónde? y qué sabes tú de lo que efectivamente se está haciendo en las distintas regiones? ¿Y dónde la ves claro, posible? yo creo que el primer punto, Rafa, es Punto Fijo. Punto Fijo está muy cerca de Maracaibo, este, y se va a beneficiar de todo el desarrollo de Maracaibo, porque las empresas que están ya consolidadas en Maracaibo, lo que tienen que hacer es brincar el lago, ¿no? Brincas el Claro. lago y desarrollas en Punto Fijo. Que también Yo creo es que plano. sí,
yo creo que el primer punto va a ser, el primer punto de desarrollo masivo va a ser punto fijo. Evidentemente hay dos empresas muy grandes que se están poniendo las pilas, eh, como dicen los maracuchos, se están poniendo los patines, que son Inter y Net1. Inter tiene despliegue de fibra en todo el país y Net1 tiene despliegue de fibra en las 4 ciudades más grandes. Pero aquí hay algo súper importante de la pregunta, Raúl. Mira, el despliegue de fibra óptica en Venezuela comenzó más o menos por el año 2005 y eso estaba enmarcado en unos grandes papeles de Conatel que se llaman los programas de servicio universal de telecomunicación. Y el octavo programa de servicio universal de telecomunicaciones, que era un programa que le tocó supervisar a William Castillo como presidente de Conatel, nunca se terminó. Y ese despliegue de fibra óptica, que eran 14.000 kilómetros de fibra óptica en todo el país, quedó mocho. Y quedó mocho en dos regiones que son ya olvidadas, que son el eje Apure-Barinas y el eje sur de Sucre, oeste de Monagas, del Tamacún. Que son zonas muy poco pobladas y muy pobres. Sí, y que además no van a tener, por lo menos en el corto o en el mediano plazo, ninguna posibilidad de tener planes de fibra porque simplemente no hay despliegue de fibra en esos ejes. Yo lo veo muy claro. Inter va a comenzar a desplegar en Barquisimeto, su ciudad sede. Sí, es la ciudad sede, claro. Net1 ya está desplegando en el norte de Caracas. En el norte es muy sencillo porque lo que hicieron fue que agarraron como base la avenida Francisco de Miranda y le dieron para arriba por el cableado. Toman, digamos, avenidas planas, la avenida Francisco de Miranda, la gran transversal que comienza por allá en Montecristo y termina en la Castellana, casi llegando al Country Club. Entonces, lo están tirando como en líneas. Claro. Y es más sencillo, ¿no? En el caso de Caracas. En Maturín hay un pequeño despliegue hacia el este de la ciudad. Y son, digamos, pequeñas iniciativas. En Margarita hay un operador que va a comenzar a tirar fibra en Pampatar. Claro, son lugares donde tienes que sacar la cuenta de cuántos suscriptores vas a tener por cada kilómetro de fibra óptica que extiendas. Es igual que construir un metro, pues. Tienes que pensar en densidad y en poder adquisitivo y en infraestructura existente. Todo lo que hemos hablado desde el principio es el mercado. Yo justamente les estaba comentando que, bueno, yo vivo en Miami y la zona donde yo vivo es una zona de casas que está como hacia el sur y es un sitio donde hay mala señal de celular y además no es negocio tirar fibra óptica para casas. Pues aquí es negocio tirar la fibra óptica en Brickell y en las zonas que están más pobladas porque, bueno, son más clientes. Y aquí el internet, o sea, de verdad, el download aquí no me llega a 10, a 10 megas. O sea, en cualquier sitio en Caracas tienes mejor conectividad que aquí. O sea, estoy diciendo 10 como algo exagerado porque normalmente es 2 y 3. Y ayer puse en Twitter un screenshot del speed test que hice justamente para explicar. Porque aquí cada vez que se cae y se oye mal esto es porque la conexión aquí en Miami es mala. Pero puse un screenshot y era .8. O sea, yo tengo momentos en el día que tengo .8. Entonces, lo que tú estás diciendo es fundamental. O sea, es el mercado. Es que sea negocio tirar la fibra óptica, eso que tú dices, la transversal en la Francisco de Miranda y todo esto. Y el hecho que se haya generado un mercado en Maracaibo por la alta demanda que tenían y que eso se esté expandiendo, me parece súper interesante. Pues. Claro. No, y lo de la guerra de precios, ¿no? A mí lo hablábamos temprano, pero a mí me llama la atención porque cuando yo estuve un año en Ecuador, yo digamos que reviví la Venezuela de los 90, ¿sabes? Las que rifan carros a fin de año,
las que si compras un producto te viene otro gratis, las de las ofertas, la de si usted tiene un mejor precio yo se lo igualo. Eh, Eso está desaparecido de Venezuela desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y lo que está pasando en Maracaibo con las tres principales empresas de fibra, que son Airtek, Full Data y Maracaibo Network, o Maracaibo Net, como le dicen los maracuchos, eh, es a cuchillo. O sea, Wow. como dice mi mamá, se tiran puñales con liguitas. Es así. O sea, los planes comenzaron por 20 megas. O sea, el primer plan que la gente puede tener acceso a un plan de 20 megas. Eh, y ese plan en algún momento costó $30. Y ahora por $30 te consigues un plan de 80 megas. 4 veces más en menos de un año. Sí. Entonces, Claro. eh, Que la mejor los, forma de bajar los precios es la competencia. Pues ya tú ves al gobierno sentándose con Farmatodo para que fijen precios y ese tipo de cosas, y ya tú sabes lo que va a pasar ahí. Eh, si tú los dejas sí, competir, si entran otros actores, es lo que tú dices que pasa, es lo que estabas describiendo de Ecuador, pues que empieza la guerra de precios y se empieza a regular un poco el mercado, pues. Pero bueno. es que el mercado se regula solo solito, tan solo que los planes que se están ofreciendo ahora en Maracaibo ya van a llegar a 1 giga, porque hay gente que los pide y los necesita, porque ahora tienen 2 televisores Smart TV, más 3 chamos en la casa haciendo tareas y viendo Claro, Netflix, más 5 celulares pegados. Este, entonces, hay un requerimiento de ancho de banda. Entonces la gente te responde en Twitter, por ejemplo, oye, pero $35, eso es muchísimo, porque el salario mínimo es $1 al mes. Es verdad, el salario mínimo es $1 al mes. Y allí viene el otro elemento de la historia, que es el migrante venezolano. Entonces, en el caso de Maracaibo, hubo una parte muy sensible de la población que lo que hizo fue cruzar la frontera hacia Colombia, porque ya tenía conexiones, porque tiene familiares colombianos, y la migración maracucha es la que paga en muchos casos ese internet de 25, 30, $35, que no es caro en los estándares de servicio de internet, porque necesito hablar con mi mamá, porque tengo que ver a mi abuela conectada, mi esposa está en Maracaibo y yo en Cúcuta, por ejemplo, o en Maicao, trabajando, y yo en Maicao tengo un buen internet, pero en Maracaibo no había. Entonces, parte de las remesas, y esto es un fenómeno general, muchachos, parte de las remesas se están usando para pagar servicios que me permitan tener a la familia que dejé atrás cerca de alguna manera. Es la misma gente que paga, claro. antes pagaban las antenas y el internet por radiofrecuencia y ahora pagan la fibra y les va mejor. Y es más barato además. Claro, claro, y también es interesante porque, bueno, al final, o sea, aparte de Netflix y todo eso, Internet es una herramienta esencial para el trabajo, pues. Entonces ahí tienes Sí. una cantidad de freelancers que podrán, ¿sabes? Editar sus videos, mandar sus diseños y trabajar en tiempo real como corresponde. Y hoy en día también que la gente está trabajando es cross-border, ¿no? O sea, y sobre todo que la gente está trabajando desde casa. Sí. Sí, Entonces, bueno, es un elemento ahí que te iguala un poco y ayuda a que haya más generación de capital. Sí. Pero, bueno, o sea, es una historia interesantísima, de verdad. Y bueno, yo creo que la mayoría de la gente aquí es eso. Pues la gran pregunta es, ¿cuándo llega a mi casa? Pues creo que hay que tener Sí. paciencia y... yo creería, Sí. Raúl, para hacer un cierre de la pregunta, que Venezuela podría tener un 80% del territorio con fibra y con internet de fibra a este paso de despliegue en 4 años, en 4 o 5 años. O O con sea, no, 80% de su población urbana, creo que. sí,
Sí, Sí, no es 80% correcto. de su territorio, sino 80% de su población urbana, de la mancha urbana del país. El Claro, eje andino, occidente, centro-occidente, el centro y Guayana y Margarita. Y Oriente, pues. 4 a 5 años, porque bueno, hay sitios donde va a ser más difícil porque hay accidentes topográficos claro. Sí. importantes. El caso de Ujú. Valén, el caso de toda la cordillera de la costa y las ciudades de la cordillera de la costa, por ejemplo. Sí, Y el caso andino, ¿no? Aunque bueno, Mérida está metida en un valle, este, igual habrá, digamos, algunos suburbios de las ciudades donde va a ser más difícil conectar porque, bueno, Claro, eso es la cordillera andina. sí. Este, yo creo que eso, en uno, vas a tener Sí, dejan manchas que en las pase, grandes ¿no? ciudades. Sí, vas a tener manchas en las grandes ciudades este año. Eso es seguro. O sea, sí. este año tienes Lechería, este año tienes Caracas, Valencia, Maracay, en manchas. San Ujú. Cristóbal también. Y algunas cosas en Puerto Ordaz. Pero un despliegue completo será para 2024, 2025. Antes no creo que esté Sí, listo. Y además hay que tener en cuenta que el anillo de CanTV son los anillos que tienen más fibra desplegada en el país. Les toca cambio, porque ya van a cumplir 15 años. Mm, Y hay que hacer algunos cambios y algunas refacciones, porque bueno, ese es su ciclo de vida. El ciclo de claro. vida de los anillos de fibra son de 15 a 20 años. Eh, hay una cosita más. Rafa siempre me lo anotó cuando revisamos el texto, tanto en inglés como en español, que es la curiosidad del género maracucho, ¿no? El gerente de Vertec me decía que bueno, que al maracucho le gustan correr sus películas suavecitas y bien, y que por eso ellos están ofreciendo servicios de fibra. Y yo decía, oye, Rafa me lo preguntaba, ¿a quién no le gusta ver una película claro. en un streaming perfecto? ¿Por qué el maracucho se lo apropia, no? Digamos, y ahí hay una cuestión de la identidad maracucha que yo no conocía, ¿no? Que es la apropiación de esas cosas y de decirse que son los primeros, ¿no? Los maracuchos Sí. decían, Y a nosotros nos fuimos los gusta lo primeros bueno. sí, los primeros con luz, los primeros con teléfono y ahora los primeros con fibra. Porque la historia Es verdad, venezolana de los Sí, servicios públicos pasa por Maracay. es verdad, sí. es verdad. Bueno, y la primera Maracaibo Electric película, Company, ¿cómo que se llamaba la primera? Sí, tal cual. sí, y la primera película venezolana la hizo un maracucho, Manuel Trujillo Durán, 2 años después de los hermanos Lumière. El cine más viejo también. Sí, sí. Sí, Claro, bueno, pero ese iba, Maracaibo tenía una economía diferente. Era un eh, Maracaibo independiente, que era una ciudad portuaria, exportaba café directamente, o sea, no tenía mucha conexión con sí. Caracas. Más o menos la Bueno, Venezuela que hay hoy. y esperemos que se expanda el maracuchismo y Sí. llegue el internet a todas partes. Seguid el Sí, ejemplo que el norte de Maracaibo dio. sí, tal cual. Pero bueno, mira, Arnaldo, de verdad que yo aprendí muchísimo. Estuvo buenísima la conversación. Te Sí. agradezco que te hayas pegado por aquí. Y bueno, a la gente que está oyendo, acuérdense que la mejor forma de apoyar este podcast es siguiéndolo, suscribiéndose, prendiendo las notificaciones, comenten, díganos que les guste y que no. Y acuérdense de seguirnos en la plataforma que nos oigan. También cuéntenos por dónde nos están oyendo o por dónde les gustaría oírnos, si hay alguna que falte, ¿no? Y bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. No, muchachos, muchas gracias a ustedes y espero que nos encontremos en otra conversa eh, Seguro. para hablar, porque este tema de las telecom en Venezuela comienza a renacer después de muchos años y creo que va a dar cosas que hablar en estos próximos 2 años. Qué bueno. Hasta la próxima.